Estás escuchando MMA en Acción con Rafa Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Barcelona. Yo soy Rafa Ramírez y este es el capítulo número 18 de la quinta temporada de MMA en Acción. Bien. El pasado 5 de mayo de este 2024 tuvimos el UFC 301, ese evento que tuvo lugar en Brasil y que como pelea estelar tuvo el enfrentamiento entre Alexandre Pantoja y Steve Erceg, aunque luego para muchos la verdadera pelea estelar de este evento fuera la de José Aldo. En fin, cada quien, ¿no? El hecho es que, durante la semana pasada tuve una sensación un tanto extraña en torno a este evento, ¿vale? Y la tuve porque al leer y al escuchar a algunos medios hablar de este 301, no todos, pero sí muchos, me transmitieron una sensación de pesimismo que no terminaba de entender. De hecho, el viernes pasado hablamos de eso en este canal, aquí con Paco, como sabrás. Pero que no terminaba de entender ese pesimismo porque aunque no tengamos la cantidad de superestrellas que nos gustaría en los siguientes pay-per-views, porque es que desde ya te digo que la situación se va a repetir en los siguientes eventos numerados, sí que creo que había el talento suficiente, y reitero, suficiente dentro de la cartelera estelar para que este fuera un pay-per-view. Vamos a dejarlo en correcto. Sí, correcto porque las circunstancias son las que son y es muy difícil, a la vez que creo que también es injusto, pedirle más a la UFC. Y ojo, que no estoy tratando de defenderla, pero sí de dejar claro que el hecho de que solo tuviéramos una pelea de campeonato o de que faltaran muchos de los grandes nombres es consecuencia de haberlos tenido a prácticamente todos en los últimos 2 meses. ¿Sí? Es decir, UFC 299 y UFC 300. Bien, considerando eso, yo veía esta cartelera y pensaba, bien, tenemos a un campeón aparentemente sólido, como Alexandre Pantoja, tenemos en Steve Erceg a una estrella emergente, tenemos un montón de peleadores con muchísimo talento, pero hasta este momento con poco nombre, como pueden ser Caio Borralho, Michel Pereira, Víctor Petrino, Jonathan Martínez, o incluso aquí también podríamos meter al propio Steve Erceg. Pero es que si bajas a las preliminares, otros de los que te suelo hablar aquí para que cuando llegue el momento a ti que escuchas este podcast no te sean desconocidos, ¿vale? Como por ejemplo Miktybek Orolbai, Yasmin Lucindo, Ismael Bonfim, Joanderson Brito, o mira tú por dónde, uno del que muy pronto, si no es que ya, se va a comenzar a hablar muchísimo, como Mauricio Ruffi. ¿Y sabes por qué? Porque Mauricio Ruffi es especial. Y claro, aquí es donde los dos tipos de aficionados creo que más se diferencian, porque los que son más casuales tienden a dejarse llevar por los nombres. Y si los medios durante la semana previa se centran en decir que este pay-per-view es muy menor y que la UFC tuvo que recurrir a José Aldo para vender este evento, muchos ni siquiera le van a dar la oportunidad. Pero los que semana a semana estamos aquí, los que conocemos todo el potencial que se esconde detrás de peleadores como Steve Erceg, como Yasmin Lucindo, como Ismael Bonfim, por mencionar algunos, porque no te los voy a decir todos, posiblemente seamos los que nos detengamos ante este 301 y digamos, oye, pero espérate, si es que aquí hay mucho del futuro de la UFC y debido a eso luego nos encontraremos con sorpresas como la de Mauricio Ruffi. Y esto al igual no sería así si este no fuera un pay-per-view, porque para vendernos el producto, este producto, se necesita un escaparate, un lugar donde se centren todos los focos y un evento donde la UFC pueda decirle al resto del mundo, Aquí tengo algo, ¿vale? Mira los peleadores que tengo. ¿Cómo si no vas a dar visibilidad a estos chicos, a estas chicas? Insisto, esta va a ser la norma durante los siguientes meses y lo será hasta tal punto que eventos como por ejemplo el de Arabia Saudí, que no es un numerado por cantidad, ¿sí? Por cantidad de nombres, va a tener más peso que el 302 o incluso que el 303, aunque luego, todos lo sabemos, la figura de Conor McGregor lo eclipsa todo, ¿sí? Tenga más o menos nivel, ¿vale?
ahí ya cada quien es libre de pensar lo que quiera acerca de McGregor. Pero bueno. Que al final estas son las consecuencias de haber tenido un par de eventos tan descomunales como el 299 y el 300. Ahora, eso creo que significa básicamente dos cosas. La primera es que la UFC tiene la plantilla más completa por cantidad y por calidad de peleadores. La segunda es que eventos tan grandes como los que te acabo de mencionar no parecen suponer ningún problema para la compañía, porque cuando tienes tanto talento emergente como el que se pudo ver este pasado fin de semana, si algo queda claro es que el futuro parece estar asegurado. Así que si no viste este evento porque no te llamaba la atención, pues oye, mal hecho, la verdad, mal hecho. Y si lo viste, ¿qué más te puedo decir? Oye, eres de los nuestros, así que ya lo sabes. Y una vez dicho esto, vamos a lo importante, porque durante más o menos media hora vamos a hablar de todo lo que sucedió en este UFC 301 Pantoja contra Erceg. Un evento que ya es historia. Comenzamos. Resultados. Bien, comenzamos con los resultados de las Early Prelims. Y en el peso mosca, Alessandro Costa noqueó a Kevin Borjas en el segundo asalto. Luego, en el peso ligero, Ismael Bonfim ganó a Bing Pichel por decisión unánime. En el peso mosca femenino, Dion Barbosa ganó a Ernesta Carecati. Esto fue por decisión unánime. En el peso ligero, Mauricio Ruffi noqueó en el primer asalto a Jamie Mularki. Estas son las prelims, ¿vale? En el peso ligero, dos peleas seguidas. La primera fue la de Drakkar Klose, que ganó a Joaquim Silva por decisión. Y en la segunda, Miktibek Orolbai sigue construyendo historia en la UFC y ganó a Elves Brenner por decisión unánime. Luego, en el peso paja femenino, Yasmin Lucindo ganó a Karolina Kowalkiewicz por decisión unánime. En el peso pluma, Joanderson Brito noqueó a Jack Shore en el segundo asalto. O sea, no fue un KO como el que podemos tener en la cabeza, más bien pues fue un doctor stoppage por un corte que sufrió en la pierna a base de todas las patadas que Joanderson Brito le dio. Luego ya en la cartelera estelar, en el peso medio, dos peleas seguidas. La primera, Caio Borrallo noqueó a Paul Craig en el segundo asalto y Michel Pereira sometió a Ior Potieria en el primer asalto. Luego en el peso semipesado, Anthony Smith sorprendió a Vitor Pedrino con una guillotina en el primer asalto. ¡Sorpresa! En la pelea coestelar, peso gallo, José Aldo ganó a Jonathan Martínez por decisión unánime y en la pelea estelar, por el título del peso mosca, Alexandre Pantoja retuvo el cinturón contra Steve Erceg y lo hizo por decisión unánime. Dicho esto, vamos con las conclusiones. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Cartelera estelar. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried. Bien, comenzamos hablando de la pelea de peso medio entre Paul Craig y Caio Borrallo, ¿vale? Paul Craig número 13, Caio Borrallo número 14. Aquí básicamente hay que destacar un par de cosas. La primera, y por lo tanto la que considero más importante, es la forma, ¿sí? La forma en la que Caio Borrallo se impuso en este combate. Para empezar, porque creo que ha conseguido dar un golpe sobre la mesa. Y lo ha hecho a conciencia, lo ha hecho entendiendo cómo debía hacerlo y por qué debía hacerlo, ¿vale? ¿Cómo? Porque entendió a la perfección qué clase de rival tenía delante. Y aquí podemos parar un momento para hablar de Paul Craig. Paul Craig es un veterano de la UFC, ¿vale? Esto lo sabemos todos. Es un tipo que a sus 36 años lleva compitiendo aquí desde el 2016, que ha tenido etapas, hay que decirlo, ha tenido etapas irregulares. Luego otras como la que inicia en 2020, en la que acumula 4 victorias consecutivas por finalización. ¿Vale? O sea, son 2 victorias que consigue por KO y 2 victorias por sumisión. O sea, una etapa increíble de Paul Craig. Y ahora mismo, o sea, vamos a considerar esto como
una última etapa, ¿vale? Podríamos decir que la peor de todas, porque ahora mismo pues tiene una racha de resultados muy negativa. De hecho, creo que es la peor... No es que lo crea, es que lo es, ¿vale? Es la peor racha de su carrera. En las últimas 5 peleas acumula 4 derrotas, ¿vale? Incluyendo la de este pasado fin de semana. Bien, Paul Craig es un peleador reconocido dentro de la UFC, porque se ha enfrentado a muchos buenos peleadores. ¿Que tal vez nunca ha llegado a ser una superestrella? Vale. Pero siempre ha sido un peleador muy peligroso. Y no porque yo lo diga, sino porque de sus 17 victorias, 13, fíjate bien, o sea, de sus 17 victorias, 13 han sido por sumisión y 4 han sido por KO. Es decir, este tipo solo sabe ganar finalizando. Y eso, vamos, eso siempre es impresionante. Vale, te decía que Caio Borralho entendió cómo debía ganar a Paul Craig, porque este hoy es un peleador totalmente unidimensional. Pero oye, o sea, espérate, unidimensional en plan mal. ¿Y sabes por qué? Porque yo puedo aceptar que, a ver, que sí, que eres un maestro del Jiu-Jitsu, que toda tu fortaleza la basas en encontrar la sumisión. Pero oye, si no eres capaz de conseguir el derribo de una manera consistente, oye, ahí tenemos un problema. Si no eres capaz de ser competitivo arriba en el striking, ahí ya tenemos 2 problemas. Y si además de eso no tienes una defensa efectiva o si no tienes recursos para adaptarte a un rival al que se supone que deberías haber estudiado, pues oye, entonces apaga y vámonos. Porque entonces toda la experiencia que puedas tener, que la tiene alguien como Paul Craig, queda en absolutamente nada. Y de paso, todas sus carencias, que no son pocas a estas alturas de su carrera, quedan expuestas, descubriéndose como un peleador... Esto a lo mejor suena un poco duro, pero como un peleador mediocre, ¿sí? Un peleador dependiente de que tu rival, que por lo visto es mucho más inteligente que tú, acepte irse a la luna contigo. Y ahí es donde Caio Borralho no entró, porque desde el inicio de la pelea fue consciente de que noquear a Paul Craig podría ser cuestión de tiempo, siempre y cuando, claro, mantuviera la pelea de pie y cierto nivel de presión. Y oye, dicho y hecho. Caio Borralho, como ya te he dicho muchas veces, es uno de los peleadores más sobrios, más inteligentes y con más recursos del peso medio. Es un peleador que no suele tener prisa por ganar sus combates. Y sin embargo, en esta pelea, todo lo que hizo, o sea, lo hizo tan bien que a base de buenas lecturas, de contragolpes, de golpes en línea, o sea, poco a poco fue castigando de tal manera a Paul Craig que en el segundo asalto lo acabó finalizando. Vamos, o sea, ahora, una vez explicado el cómo, o sea, vamos al por qué, porque este creo que es tremendamente importante. Y lo hizo así porque, mira, en pocos eventos ha tenido la oportunidad de desarrollar un desempeño tan sólido y tan contundente y con los focos tan cerca como en este. Vamos, o sea, como que desde que llegó a la UFC, este apenas es su segundo evento numerado, ¿vale? Y si encima es para abrir la cartelera estelar y ante su público, pues la repercusión por la forma de obtener la victoria y ante este rival, ¿vale? Que se supone que es el mejor al que se ha enfrentado hasta el momento, pues se multiplican exponencialmente. Por lo tanto, y para ir finalizando, porque tampoco tiene mucho más recorrido este combate, para llegar hasta este punto, creo que bueno, o sea, que muy poco se había hablado de él, ¿vale? Entiendo también que por la forma de ganar sus combates, porque ya te digo, porque cuando es una decisión, otra decisión y tal, pues bueno, o sea, no llamas la atención, ¿no? Pero ahora, claro, con esta victoria vamos a ver cuánto es capaz de subir en el ranking y a qué nivel de peleadores puede retar. Así que seguimos. Y lo vamos a hacer para hablar de la pelea también de peso medio entre Michel Pereira e Ior Potieria. Déjame tomar aire porque, mira, creo que alguna vez me habrás escuchado referirme a Ior Potieria, pero si no es el caso, vamos, es que te lo resumo aquí y ahora. Ior Potieria creo que es uno de los peleadores de más bajo nivel de toda la UFC. Y si quieres más, puedo ser más drástico, ¿vale? Va a ser muy, muy difícil, por no decir que prácticamente imposible, y esto te lo digo, si ves los pronósticos que suelo hacer, que alguna vez lo considere como favorito
para ganar una pelea. Dicho esto, o sea, muy mal creo que tenía que hacerlo Michel Pereira para no ganar este combate. Incluso creo que el Pereira de sus primeros años en la UFC también hubiera ganado esta pelea, ¿sí? Y eso que aquel era un peleador totalmente caótico, proclive a tomar malas decisiones y totalmente enfocado en buscar el highlight. Bien, durante los últimos años, Michel Pereira creo que ha madurado muchísimo. Hoy es un peleador más centrado, o sea, por increíble que parezca, ¿vale? Es un peleador mucho más centrado, más paciente, más consciente también, tanto de sus fortalezas como de sus debilidades, hasta tal punto que a este combate, es que fíjate bien, se presentó con una racha de 7 victorias consecutivas. Y una cosa más, el hecho de que hoy sea más sobrio no significa que haya renunciado a su explosividad o a su capacidad para generar highlights. Prueba de ello es este combate. Vamos, o sea, aunque como en el caso anterior, creo que también hubo mucha influencia del contexto. El caso anterior, pues es el de Cayo Borrallo, ya lo sabes. Es decir, evento importante, tu casa, ante tu gente y justo después de anunciar la entrada de Mauricio Shogun Rua al Hall of Fame, a quien, por cierto, Ior Potieira derrotó en su pelea de despedida. ¿Casualidad? Yo, la verdad, no lo creo. En fin, la superioridad de Michel Pereira fue tal que en apenas 54 segundos destruyó a Potieira, ¿vale? Y digo que lo destruyó porque primero lo mandó a la lona con un recto de izquierda. Acto seguido, rodilla acrobática hacia atrás para conectar entre pecho y mentón. Y por si fuera poco, o sea, si no bastara con esto, luego guillotina para forzar el tap out antes de que Potieira cayera totalmente desplomado hacia atrás. Ahora, la rodilla es una de las cosas más espectaculares que se pueden ver en la UFC. Y a esto hay que darle valor, porque creo que es un movimiento característico suyo. Sí, o sea, esto no lo vas a ver hacer a otro peleador que no sea Michel Pereira. Pero oye, es arriesgado. Tiene un punto muy arriesgado porque el día menos pensado se lo van a considerar como golpe ilegal y le va a costar la victoria. Vamos, es que estuvo así, de que en este combate tuviéramos algún resultado que no fuera el que esperábamos, ¿vale? Por lo pronto, a ver, como te digo, no fue el caso y no empaña ni la actuación ni el resultado. Y de paso, también creo que ayuda a dar más repercusión a este evento numerado. Así que Michel Pereira suma y sigue, y con esta ya van 8 victorias consecutivas. Por lo tanto, creo que la pregunta es evidente, ¿vale? Y ahora, si quieres, ponte a pensar un poquito, porque ¿tú sabes de algún peleador con una racha mayor de victorias? O sea, que son 8 victorias consecutivas y que esté tan alejado de la élite de su división. O sea, como que Michel Pereira ni siquiera estaba clasificado entre los 15 primeros antes de este evento. Y llegaba con 7 victorias consecutivas. En fin, ahí te lo dejo. Seguimos. ¿Sabías que MMA en Acción también está disponible en Instagram y Threads? Bien. Seguimos con la pelea de peso semipesado entre Anthony Smith y Vitor Petrino. Anthony Smith, el número 10 de la clasificación, Vitor Petrino, el número 15. Mira, tú sabes que no te voy a mentir, ¿verdad? Y es que sigo sin dar crédito a la forma en la que Vitor Petrino perdió este combate. Pero, por otra parte, esto es la UFC, ¿verdad? Y cualquier cosa puede pasar. Así que vamos por partes. Lo primero es que, a ver, las últimas veces que he visto pelear a Anthony Smith, la sensación que me ha dejado es la de ser un peleador prácticamente pre-retirado, ¿sí? Y en este combate, durante lo que duró, durante lo poco que duró, a ver, no sé, a lo mejor el recuerdo me juega malas pasadas, pero tengo la sensación
de que por la forma de moverse, por su falta de velocidad, por su lenguaje corporal, por la forma de encajar los golpes, o sea, la sensación de fragilidad que me transmite es tremenda. De verdad, o sea, es un peleador que ahora mismo yo no veo preparado para competir al máximo nivel. Claro, o sea, que Víctor Petrino ahora mismo pues no es un peleador del máximo nivel. Claro, a eso añade también las inercias de cada uno de los peleadores, los momentos, las fortalezas de uno y de otro. Y es que, claro, o sea, si yo considero todo eso, es que cómo no iba a ver como muy, muy favorito a Víctor Petrino. Y sin embargo, va y pierde su invicto. Y lo pierde de la peor manera posible. O sea, la peor manera posible es por finalización, ¿vale? Pero es que para llegar hasta este resultado, lo que tuvo que hacer fue tomar la peor decisión posible. Mira, la pelea dura 2 minutos, ¿sí? Y en ese tiempo, lo único que hizo Anthony Smith fue retroceder. Dicho de otro modo, la presión constante de Víctor Petrino fue la que lo acabó llevando contra la reja antes de azotarlo contra la lona, ¿vale? Lo que finalmente pues le acaba costando la victoria. Porque, claro, o sea, antes de conseguir ese derribo, Anthony Smith ya está buscando la guillotina. Y desde que Petrino lo levanta hasta que lo azota contra la lona, el único objetivo de Smith fue cerrar y asegurar esa guillotina. Claro, el brasileño es que se vio forzado a hacer el tap out, vamos, en cuestión de segundos. Y lo que debía ser una victoria accesible para darle visibilidad y protagonismo ante su público, pues acabó siendo una derrota, creo yo que por falta de experiencia, ¿sí? Oye, ¿que Víctor Petrino volverá y seguramente subirá en el ranking? Pues estoy prácticamente seguro de eso, ¿vale? Porque es un peleador con muchísimo potencial y es más, esta clase de derrotas también creo que son importantes de cara a prevenir errores o malas decisiones en futuras peleas. Así que creo que este chico pues solo necesita tiempo. En cuanto a Anthony Smith, bueno, a ver, ¿qué te voy a decir yo de Anthony Smith? Pues es que la victoria es legítima, es que eso no se lo puede quitar nadie. Esto es algo así como, bueno, mira, mínimo esfuerzo, máxima ganancia, ¿no? Pero claro, o sea, para conseguir una victoria como esta, también debes tener el nivel de habilidad y la inteligencia suficiente como para ser consciente de qué recurso usar y en qué momento. Y oye, ¿recuerdas lo que te dije la semana pasada? O sea, con esto ya concluyo. La semana pasada te lo resumí en una frase que define perfectamente qué es lo que sucede en la UFC y es "Where amazing happens". En fin, seguimos. Seguimos y lo hacemos para hablar de la pelea de peso gallo. Esta ya es la coestelar, ¿eh? Ojo, pelea de peso gallo entre Jonathan Martínez y José Aldo. Vale. Debo aceptar que me equivoqué, ¿sí? O sea, ya sabes que no me cuesta aceptarlo porque de hecho me equivoco bastantes veces. En fin, como te digo, volvió José Aldo, volvió el Rey de Río, incluso lo hizo con su corona y volvió a un muy buen nivel. O sea, tan bueno que acabó sobrepasando en todos los sentidos a un Jonathan Martínez que con el paso de los asaltos, no sé, yo tengo la sensación de que se fue empequeñeciendo. Y por momentos, esto a lo mejor es un poco duro, pero creo que no llegó a ser ni la sombra de lo que se supone que es. Mira, creo que no hace falta que yo venga aquí a decirte quién es José Aldo, ¿vale? Porque si hay algo que está fuera de toda duda es que José Aldo es historia de la UFC. Sin embargo, lo que suelo decir, ¿verdad? O sea, los contextos, las circunstancias, o sea, todo esto importa. Y José Aldo es que llevaba demasiado tiempo sin competir en la UFC. Pero no solo eso, sino que durante sus últimas peleas tengo la sensación de que se fue diluyendo hasta llegar a un punto en el que, claro, en el que anuncia su retiro sin que muchos, o sea, sin que los que tal vez llevamos más tiempo viendo este deporte, los que lo hemos visto competir a su máximo nivel, sintiéramos su pérdida. Es decir, o sea, el José Aldo relevante, el bueno de verdad, fue el de peso pluma. Pero ante la llegada de peleadores como Conor McGregor, como Max Holloway, como Alexander Volkanovski, se vio forzado a cambiar de categoría en busca de una nueva oportunidad de segundo título. Bien, cuando muchos pensamos que lo lógico sería subir al peso ligero, lo que hizo él fue bajar al peso gallo. Y sí,
ganó peleas, ¿vale? O sea, ganó aquella pelea contra Chito Vera, una pelea que, a ver, fue bastante fea. Ganó a Pedro Muñoz, ganó a Rob Font, y cuando parecía que tenía todo para aspirar al campeonato, en Salt Lake City, en UFC 278, perdió en una pelea, vamos a dejarlo en aburrida, con un mal desempeño ante Merab Dvalishvili, ¿sí? En ese momento creo que, bueno, que todos entendimos que José Aldo ya no tenía más recorrido, que esa versión estaba muy alejada del nivel que tal vez puede alcanzar un top 3 del peso gallo. Y claro, unas semanas después anuncia que se retira. Han pasado 2 años. En este tiempo, yo, vamos, lo decía el viernes, yo tengo la sensación de que a muchos, yo me considero el primero, a muchos no nos ha hecho falta. O sea, no se ha echado de menos a José Aldo dentro de esta categoría, ¿vale? Porque hemos tenido otros peleadores que, bueno, que han tenido un ascenso fulgurante y, bueno, y ahora mismo, pues, es una categoría que a falta de que Merab Dvalishvili compita por el cinturón, pues creo que todos sabemos quién es el peleador de máximo nivel aquí, ¿verdad? Pero bueno, el hecho de que vuelva 2 años después puede ser porque tal vez no tuvo una pelea de despedida, ¿vale? Y hacerlo en un evento importante, porque este 301 no deja de ser un pay-per-view, y hacerlo ante su gente, como tú comprenderás, pues a ver, siendo plenamente consciente de las capacidades de Jonathan Martínez, lo que yo pensé fue que José Aldo tenía una pelea muy, muy complicada. De hecho, también lo comenté, ¿verdad? O sea, que tenía la sensación de que esto era algo relativamente cercano a lo de Jim Miller contra Bobby Green. En plan, sí, de verdad, mereces la pelea que querías, pero tu rival no es nada fácil. Ergo, no sé yo si esto es buena idea, ¿vale? No sé yo si esto te beneficia. Total, o sea, que llega el día del combate y sí, el primer asalto está muy igualado, porque de verdad que lo está, ¿sí? De hecho, para todas las acciones de José Aldo hay una respuesta por parte de Martínez, que por momentos opta por renunciar a su distancia y bueno, y en ese primer asalto pues busca el clinch, ¿vale? Algo que, bueno, que yo honestamente no me esperaba. Y ahí ya comienzo a darme cuenta de que hay algo que pues tal vez no termina de cuadrar, porque se supone que la mayor fortaleza del dragón pues son sus patadas, ¿no? Es su control de la distancia, ¿no? Es su capacidad para hacer buenas lecturas y para hacer ajustes, ¿no? O sea, son cosas que ya vimos anteriormente contra, yo qué sé, por ejemplo, contra Said Nurmagomedov, ¿vale? Que es un peleador totalmente diferente a él. Pero es que nada de eso se vio en este combate, y fue entonces cuando comencé a preguntarme por qué. Y no sé, o sea, a ver, Jonathan Martínez no buscó más las patadas porque José Aldo hizo realmente bien los primeros checks. Es que puede ser, pero tampoco buscó hacer ajustes ahí. Puede ser porque sintió la pegada del brasileño y eso de alguna manera le infundió respeto. O sea, también puede ser, y de hecho eso fue la primera sensación que tuve. Pero si fue así, si realmente fue así, ¿por qué no ajustó la distancia? Es que tampoco trabajó más en el clinch, ni probó nada diferente, como por ejemplo el derribo, que también puede ser, porque no confió en que pudiera hacerlo frente a la defensa del brasileño. Que, a ver, José Aldo tiene una buena defensa contra derribos. Es que cada cosa que me preguntaba, no sé, no le encontraba otra respuesta más allá de una carencia en la confianza que no le había visto hasta la fecha. Y claro, o sea, también es posible que ante el rival más importante de su carrera, ante un público totalmente entregado a José Aldo y con todo en contra, el factor mental, pues mira, oye tú, le jugara una mala pasada. Insisto, porque en prácticamente todo el combate se vio sobrepasado. Y que diga todo esto sobre Jonathan Martínez no significa que José Aldo no tuviera mérito, porque de verdad que lo tiene. Porque si algo ha quedado claro, es que a sus 37 años no solo estuvo más rápido
o más contundente, o más centrado, o incluso que tuviera mejores esquivas. Es que si te digo que José Aldo estuvo superlativo, creo que no exagero. Pero, a ver, para ir concluyendo también, porque es que no sé, tengo la sensación de que al igual pues, me estoy alargando, ¿verdad? Pero para ir concluyendo, creo que la victoria de José Aldo es un golpe sobre la mesa. Y es un golpe sobre la mesa que muchos no esperábamos, insisto, yo el primero. Así que me alegro un montón, para empezar, me alegro un montón por su victoria, porque sin duda es una buena historia. Y ya sabes cuánto me gustan a mí las historias. Ahora, dudo mucho que tenga mayor recorrido en esta categoría. Me explico. Jonathan Martínez es un peleador tremendo y creo que este desempeño no es sinónimo de su nivel real. Pero el hecho innegable e indiscutible es que no estuvo a la altura. Eso es una cosa, ¿vale? Otra es el top 3 de esta división. Y ahí, por muy bien que se haya visto José Aldo este pasado fin de semana, dudo mucho que tenga algo más que decir. O sea, si lo consigue, yo que sé, contra un Cory Sandhagen, contra un Peter Yan, contra un Merab Dvalishvili, incluso puedes meter también ahí a Sean O'Malley, quien, por increíble que parezca, al igual tiene más oportunidades contra Sean O'Malley. Si lo consigue, tendremos una historia de película. Y si no, bueno, pues por lo menos disfrutaremos de los últimos años de un peleador histórico. En fin, veremos. Pelea estelar. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Bien, llegamos a la pelea estelar. Peso mosca, Alexandre Pantoja contra Steve Erceg. Bien, tenía muchas ganas de hablar de este combate, porque creo que muchos fueron injustos durante la semana pasada, ¿vale? Y para explicártelo quiero ir por partes. Lo primero es que sigo sin entender por qué muchos se siguen empeñando en menospreciar esta división, argumentando que no hay vida más allá de dos peleadores, ¿sí? De que la ausencia de Brandon Moreno resta mucha visibilidad al peso mosca, y durante la semana previa que no se podía entender por qué la UFC había dado la oportunidad de campeonato a un peleador con apenas 3 combates en la compañía. Bien, además de eso también estaba la figura de Alexandre Pantoja, a quien por lo visto pues no se le da el mismo valor como campeón que años atrás pues se le daba a Deiveson Figueiredo o a Brandon Moreno, cuando si algo ha quedado claro es que a estas alturas Alexandre Pantoja ya ha conseguido algo que ni Deus da Guerra ni Brandon Moreno pudieron conseguir, que es defender el título con éxito por lo menos una vez, ¿sí? Una sola vez. Eso por sí solo, o sea, ya, por increíble que parezca, ¿verdad? O sea, ya es más de lo que consiguieron los dos últimos campeones de esta categoría. Ahora, en cuanto a nivel, tampoco hay que olvidar que Pantoja le ha ganado 3 veces a Brandon Moreno, le ha ganado 2 veces a Brandon Royval, o que se trata de un campeón completo en todos los sentidos. Y, a ver, aunque yo no lo voy a negar, ¿vale? Pero aunque tenga ciertas carencias, que las tiene, esas ha demostrado ser capaz de suplirlas con inteligencia, ¿vale? Con inteligencia o con su capacidad para ajustar en los momentos clave de cada uno de estos combates, ¿vale? O sea que al fin y al cabo, pues es lo mismo. Pero es que, no sé, tal vez soy yo que veo en Pantoja a un campeón al que hay que derrotar. Es que, por eso te digo, es que al igual es cosa mía, ¿vale? Y justo ahí es donde creo que radica lo mejor de todo. Porque de sus carencias, por pocas que puedan ser, o sea, pueden ser explotables. Y eso es lo que permite que una pelea de campeonato, como pudo ser la de Royval o como pudo ser esta de Erceg, sean peleas divertidas, sean peleas tensas, sean peleas ajustadas y dramáticas, ¿vale? Lo que me lleva a hablarte de Steve Erceg. Mira, este chico
llegó a la o sea, desde que llegó, no hace mucho, ¿verdad? Llegó con muy buen cartel. O sea, para empezar. Y pelea a pelea, no sé a ti, pero a mí me convenció a tal grado que pensé que, bueno, que sería cuestión de tiempo de que llegara al campeonato. Obviamente, no tan pronto. Pero si lo recuerdas, o sea, es que no hace mucho que te decía que, bueno, o sea, no hace mucho, me refiero antes de que se anunciara este combate, ¿verdad? Pero a este lo metía en el mismo saco bueno, que a la futura élite de esta categoría, ¿no? O sea, peleadores como Tatsuro Taira y Mohamed Mokaev. O sea, para que tú veas más o menos, pues, dónde está el nivel. Por lo tanto, cuando me enteré de que Steve Erceg iba a pelear por el campeonato, o sea, lo primero que pensé fue peleón. O sea, peleón tremendo. Pero luego, conforme fue pasando el tiempo y lo fui asimilando, ese pensamiento fue cambiando, ¿vale? O sea, no al grado de pensar que no sería una buena pelea, pero sí al grado de considerar cierto nivel de desequilibrio. Porque si de un lado tengo a un peleador con tantas guerras acumuladas como Pantoja, tan completo y tan sólido, o sea, es que del otro tengo a un peleador con muchísima menos experiencia, totalmente centrado en su striking, por lo tanto, o sea, mucho más unidimensional, y que hasta la fecha no había disputado ni una sola pelea estelar. Y oye, aún así, a pesar de que pensaba que Pantoja era superior, porque a ver, creo que lo dejé bastante claro, no podía dejar de pensar que Steve Erceg era tan peligroso que si jugaba bien sus cartas podía sorprender. O sea, vamos, creo que bueno, o sea, que en la previa que hice con Paco, todo esto ahí está, ¿vale? Por si le quieres echar un ojo. Y para defender esa creencia había dos factores principales. El primero es el nivel de striking de Erceg, que bueno, que va ligado de manera intrínseca a su físico, es decir, es un peleador mucho más alto, con mayor alcance, con mayor precisión, mejor control de la distancia, mejor selección de golpes, sin olvidarnos de que tiene una pegada tremenda. El otro factor, pues estaba relacionado con los problemas de cardio que tiene Pantoja, ¿vale? O sea, son problemas que ha expuesto en sus últimos combates. Y si Erceg era capaz de sobrevivir a los primeros asaltos del campeón, el desgaste o el cansancio acumulado podía provocar que el impacto de los golpes de Erceg, o sea, acabara decantando la pelea a su favor, ¿vale? O sea, a favor del australiano. Pues oye, es que resulta que no íbamos tan mal encaminados, porque aunque es cierto que Pantoja salió decidido a imponer respeto, a mermar la confianza de un aspirante sin mucha experiencia, lo cual siempre es importante, la capacidad de resistencia del australiano le hizo aguantar, de tal manera que cuando el brasileño comenzó a bajar el ritmo, él comenzó a encontrar tanto su distancia como su timing. Y sí, es cierto que las carencias defensivas en la lucha de Erceg están ahí, ¿vale? O sea, es innegable, pero creo que también hay que valorar que a pesar de los 9 derribos que el campeón consiguió, de ninguno de ellos pudo sacar ni una sumisión ni una ventaja clara, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que la pelea volvía a la verticalidad, la única forma que Pantoja tenía para contrarrestar la superioridad de Erceg era a base de presión y de mezclar sus habilidades. ¿Y sabes qué significa eso? Pues que la pelea fue mucho más igualada de lo que muchos creyeron en un principio. Y a su vez, que los que la semana pasada no confiaban en que Steve Erceg era un aspirante legítimo, hoy no solo creen en él, sino que lo ven como un potencial top 5 de esta división. Vale, dicho esto, Pantoja y Erceg llegaron al quinto asalto con 2-2 en las tarjetas. Y si no fuera porque el australiano... Bueno, es que lo recuerdo y se me pone mal cuerpo. Pero es que si no fuera porque el australiano le dio por pensar que podía derribar al campeón, o sea, esta pelea al igual la hubiera ganado. O sea, quién sabe lo que... A ver, que todo puede pasar, ¿no? Pero creo que es un momento clave de este combate y creo que es un momento que no se le va a olvidar, ¿vale? Porque a raíz de esa decisión cayó en una posición de desventaja y a partir de ahí la experiencia de Pantoja, bueno, ya hizo el resto. La experiencia y el nivel de habilidad, evidentemente, ¿vale? O sea, gestión de tiempo y asegurar el asalto para defender con éxito y por segunda vez un cinturón que desde el 2020 no ha tenido un dueño absoluto. Así que, para ir concluyendo, esa decisión de buscar el derribo en el quinto asalto bien le pudo costar el campeonato a Erceg. Y si viste el gesto que hizo cuando Bruce Buffer
dio el resultado de las tarjetas, seguramente te dirás cuenta de que él también pensó que lo tuvo y se le escapó. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Bajo mi punto de vista, que es cuestión de tiempo que Herzeg vuelva al campeonato, ¿vale? Porque tiene el nivel. Que la división tiene talento para seguir dándonos buenas peleas de campeonato. Que hay talento emergente, y voy a volver a insistir en lo mismo, como Tatsuro Taira, como Muhammad Mokaev, como Amir Albazi, que hay veteranos como Alex Pérez, que lo tenemos muy reciente, que al igual tienen algo más que decir en esta categoría, y que si en el peso gallo hemos tenido la vuelta de José Aldo, en el peso mosca en algún momento tendremos también la vuelta de Brandon Moreno. Y mientras tanto, el campeón mantiene el cinturón y lo hace demostrando que es tan sólido y completo como batible. Y eso para mí significa drama en sus defensas. Y no hay nada que me guste más que el jodido drama. Así que ya lo sabes. Lo mejor del evento. Bien, llegamos a la última parte del podcast. La UFC dio 4 bonos, ¿sí? Todos ellos fueron por Performance of the Night. Siendo así, el primero fue para Alessandro Costa por su KO a Kevin Borjas, el segundo fue para Mauricio Ruffi por deshacerse de Jamie Mullarkey y noquearlo en el primer asalto, el tercero fue para un superlativo Caio Borralho y su victoria por KO en el segundo asalto a Paul Craig, y el último fue para Michel Pereira y sus acrobacias, que serán más o menos efectivas, más o menos legales, pero sin ninguna duda fueron espectaculares y le sirvieron para conseguir una victoria por sumisión ante Ior Potieira. En fin, ahora, como habrás visto en la cuenta de Instagram, lo mejor de este evento, en mi opinión, ¿vale?, es lo siguiente. Pelea de la noche. Pues oye, para mí la pelea de la noche fue la estelar. Y te lo digo por el drama, por las alternativas, por lo que significa para el futuro de la división. Y oye, es que Alexandre Pantoja me parece que es un campeón sólido que va a dar muchísimo juego a esta división, porque a pesar de todas sus fortalezas, tiene una serie de carencias, o sea, por pocas que sean, que permiten que sus rivales puedan poner en duda ese cinturón. O sea, lo vimos contra Brandon Royval y lo hemos visto contra Steve Herzeg. Y eso siempre hace que la pelea tenga ese punto de tensión que tanto nos gusta. Bien, mejor finalización. Es que, a ver, con lo de la finalización sé que hubo varias y muy buenas, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con la de Caio Borralho. Porque este chico no es un finalizador, ¿sí? Este chico es la definición perfecta de sobriedad. Suele ser paciente, suele ser ordenado, metódico, y verlo ante alguien con tanta, se supone, ¿verdad?, experiencia como Paul Craig, y verlo hacer lo que hizo, oye, esto fue como dar un golpe sobre la mesa y decirle al mundo, aquí estoy, aquí estoy. Bien, mejor desempeño. José Aldo. Sí, es que no puedo dárselo a otro porque tenía muchas dudas en cuanto a su nivel actual y, a ver, reconozco que me sorprendió, aunque también tengo que aceptar que Jonathan Martínez me dejó mucho a deber. Aún así, a ver, José Aldo tenía que hacerlo y lo hizo, y posiblemente aquí tengamos una historia, sobre todo si es capaz de hacer una última carrera hacia el campeonato, ¿vale? O sea, lo gane o no, pero sin duda las sensaciones que José Aldo tuvo este pasado fin de semana serán las que van a evitar su retiro y las que le den un nuevo aire al futuro más cercano de esta división de peso gallo. Ahora, para concluir, ¿por qué recordaremos este evento? Pues yo lo recordaré, evidentemente, por la vuelta de José Aldo, el reconocimiento general que creo que por fin se le da a Steve Herzeg y, cómo no, creo que hay que dar un espacio para reconocer la ilusión que genera Mauricio Ruffi, ¿sí? O sea, para mí, para que te des cuenta de a qué nivel, ¿verdad? O sea, pero para mí
Será el evento donde lo vi por primera vez y creo que va a ser muy difícil que olvide las sensaciones que me dejó. Insisto, Mauricio Ruffi es especial y si no has visto su pelea, de verdad, échale un ojo porque no te vas a arrepentir. Dicho esto, no me queda más que agradecerte que hayas llegado hasta aquí y como sabes, no puedo despedirme sin recordarte que lo que haces después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchador eres. Esto ha sido MMA en acción. Nos escuchamos pronto.